Hola, comenzamos una nueva clase de economía política. El tema de hoy, teoría de la demanda. La utilidad total y la utilidad marginal. La utilidad total va a ser el grado de satisfacción que tiene un consumidor, un individuo, en el momento de consumir un determinado bien. Relacionado a esto está el punto de saciedad o saturación, que va a ser aquel punto en donde la satisfacción comienza a disminuir. Por ejemplo, si tengo hambre, ¿sí? Voy a requerir de consumir un alimento. En el momento en que estoy consumiendo el alimento, mi grado de satisfacción es alta. Ahora, si ya llega a mi punto de saciedad o de saturación y sigo consumiendo alimentos, ya esa utilidad no va a ser la misma, sino que va a comenzar a disminuir, ¿sí? Porque ya estoy satisfecho. La utilidad marginal va a ser el grado de satisfacción que va a tener un individuo por adicionar una unidad del bien que está consumiendo. Vamos a un ejemplo. Si yo para producir 3.000 unidades necesito de 3 operarios y adiciono una unidad más, es decir, contrato un empleado más, voy a tener 4 operarios y voy a poder producir 4.000 unidades de producto. Ahora, si yo contrato un operario más, es decir, que tengo ahora 5 operarios, me va a dar que puedo fabricar 4.300 productos, no 5.000. ¿Por qué es esto? Acá comienza a disminuir mi utilidad marginal. Y esto va a ser es porque seguramente no tengo más maquinarias, con lo cual más allá de que yo tenga más cantidad de mano de obra, ¿sí? No voy a lograr con llegar al objetivo de las 5.000 unidades, ¿sí? Acá tenemos una tabla de utilidad total versus utilidad marginal. Como podemos ver, nos va a decir cantidad de producto, utilidad total y utilidad marginal. Si yo no tengo ningún producto, o sea que la cantidad es cero, no voy a poder calcular obviamente ninguna utilidad total ni marginal. Ya cuando tengo una unidad de producto, nos dice que nuestra utilidad es 10 y la utilidad marginal también va a ser 10. Cuando se incrementa una unidad, es decir, que tengo 2 unidades de producto, mi utilidad total crece a 18 y mi utilidad marginal baja a 8. ¿Cómo es esto? Porque tengo que restar siempre para calcular la utilidad marginal, la utilidad total de esa unidad que incrementé, en este caso sería 18, menos la utilidad total original que sería 10. 18 menos 10 nos da como resultado una utilidad marginal de 8. Luego incrementa una unidad más, sería 3, la utilidad total va a ser 24 y la utilidad marginal decrece obviamente a 6. De vuelta, el cálculo que se realizó fue hacer 24 menos 18. Y así sucesivamente. Tienen que observar en el punto 6, fíjense que la utilidad total se mantiene en 30 y en el punto 7 ya también comienza a decrecer. Acuérdense de lo que hablábamos del punto de saturación. Se da entonces el punto de saturación entre la cantidad 6 y 7. La ley fundamental de la demanda nos va a presentar a la variable de precio. Nos va a decir que es la relación inversa que va a existir entre el precio de un bien y la cantidad que los individuos adquieren de ese bien a los distintos precios, mientras que el resto de las condiciones permanecen ceteris paribus o constantes, que quiere decir lo mismo. Siempre recuerden que a mayor precio, ¿sí? A mayor precio un bien, la demanda siempre va a ser más baja. Cambios en la cantidad demandada o movimiento a lo largo de la curva de demanda. Los movimientos a lo largo de la curva de demanda, a diferencia de los desplazamientos, son las variaciones en la cantidad demandada por cambios en el precio de ese mismo bien, permaneciendo obviamente que constante el resto de las variables según los supuestos de ceteris paribus ya nombrado.
Acá lo único que les está diciendo es la ley fundamental de la demanda. Cuando se está cumpliendo la ley fundamental de la demanda, es un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Yo, si aumenta el precio, voy a pasar del punto I al punto H, y si sigue aumentando el precio, pasaré al punto G, y si sigue aumentando el precio, pasaré al punto F. Como verán, a medida que voy escalando en los distintos puntos o en las distintas letras, la cantidad consumida o demandada es menor. En el punto I yo tengo que el precio era de 2 y mi cantidad demandada era de 10, y cuando aumentó el precio a 3 pasé a demandar una cantidad de 7. Cuando aumentó el precio en 5 pasé a demandar 4 unidades, y cuando aumentó el precio en 8 pasé a consumir 2 unidades. Acá podemos ver la relación inversa entre el precio y la cantidad. Aumenta el precio y disminuye la cantidad demandada. Existen determinantes de la demanda, más allá del precio del mismo bien del que estamos hablando, que va a ser el precio de los bienes relacionados. Cuando hablamos de bienes relacionados, hablamos de bienes sustitutos o de bienes complementarios, ¿sí? Recuerden que los bienes sustitutos van a ser aquellos que van a satisfacer la misma necesidad, pero obviamente tienen algunas características distintas. Los bienes complementarios van a ser aquellos que van a ser necesarios para que conjuntamente con el bien puedan satisfacer una misma necesidad. Otro de los determinantes va a ser el ingreso monetario de los individuos. Cuando hablamos de ingreso monetario de los individuos, vamos a tener que tener en cuenta el tema de los bienes inferiores y los bienes normales, que vamos a ver más adelante. Y después el gusto de los consumidores o de los individuos, ¿sí? Los gustos o preferencias, es lo mismo. La función de demanda nos va a decir que la cantidad demandada va a estar en función del precio del bien del que estamos hablando, el precio de los bienes relacionados, del ingreso monetario de los individuos y del gusto de los consumidores, ¿sí? Entonces, son todos los determinantes de la demanda. Así como vimos el movimiento a lo largo de la curva de demanda, tenemos que ver ahora el desplazamiento de la curva de demanda o cambios en la demanda. Y se va a provocar por un aumento de la cantidad demandada, donde se va a desplazar la curva hacia la derecha por los determinantes que vemos más abajo, o una disminución de la cantidad demandada, donde la curva se desplazará hacia la izquierda, también por los motivos que vemos más abajo. Vamos a analizar el aumento en la cantidad demandada, ¿sí? Es decir, el desplazamiento hacia la derecha, cada uno de los motivos, y les dejo para que ustedes piensen el desplazamiento hacia la izquierda, que es obviamente todo lo contrario. El primer motivo nos dice por cambio de los gustos o preferencias de los consumidores a favor del bien. ¿Por qué se desplaza hacia la derecha? Porque el precio, ¿sí?, de ese mismo bien no va a variar, sino que puede ser que el producto se haya puesto de moda, con lo cual a un mismo precio la gente va a decidir consumirlo más, ¿sí? Es decir, que no hubo un cambio de precio, sin embargo la gente aumentó su demanda, con lo cual la curva se tiene que desplazar hacia la derecha. Otro de los motivos es el aumento de los ingresos de los consumidores en bienes normales. Acuérdense que los bienes normales van a ser los bienes de primera necesidad y los bienes de lujo. Si yo tengo un aumento en mi ingreso, al mismo precio del bien, puedo consumir más unidad de bien, ¿sí? Es por esto. Aumento del precio del o los bienes sustitutos. Cuando hay un aumento de precios en los bienes sustitutos de ese bien, ese bien va a sufrir un incremento en la demanda porque la población o los consumidores van a tender a elegir el producto que mantuvo el precio, ¿sí? Es decir, que si mi sustituto
aumentó su precio, el consumidor va a tender a comprar más unidad de mi bien. Disminución del precio del o los bienes complementarios. Acuérdense que los bienes complementarios eran aquellos que yo necesitaba conjuntamente para poder satisfacer una necesidad. Y obviamente que si disminuye el precio de ese bien, lo que va a generar es un aumento en la demanda de ese bien, por ende también va a generar un aumento en la demanda del bien que estamos hablando, del complementario. Expectativas de aumento de precios. Esto es especulación absoluta. Si se piensa que va a aumentar en un tiempo corto el precio del producto, la gente va a tratar de consumir más cantidad de ese bien para ganarle un poco a esa inflación, por decirlo de algún modo. Es lo que suele ocurrir con los aumentos de nafta, cuando se sabe que a los pocos días va a aumentar la nafta, no se sabe por qué, pero la gente sale corriendo a llenar el tanque del auto, ¿sí? Y, y bueno, se produce en ese momento un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Y el último de los casos es la disminución de ingresos de los consumidores, pero solo para bienes inferiores, ¿sí? ¿Qué pasa? Si mi ingreso es menor, lo que va a aumentar va a ser la demanda de los bienes inferiores. Los bienes inferiores justamente van a ser aquellos que no llegan a ser bienes normales. Por ejemplo, se elige consumir margarina en vez de manteca, o se elige viajar en colectivo en vez de viajar en remis, taxi o Uber. Bueno, acá tienen la aclaración de bienes normales y bienes inferiores. Los bienes normales van a ser aquellos cuya demanda aumenta cuando el nivel de ingresos de la población aumenta. Son los bienes de primera necesidad, los alimentos, la vestimenta y los bienes de lujo. Y los bienes inferiores o giffens son aquellos que la población consume debido a que su ingreso no le permite obtener otro tipo de bienes normales para satisfacer sus necesidades. Y los ejemplos claramente pueden ser los que nombramos anteriormente, el de la margarina con la manteca, el del colectivo con el taxi, etc. Les doy un ejemplo del desplazamiento de la curva de demanda ante un aumento del ingreso. Fíjense, la demanda original del producto es la que está la línea en verde, se va a trasladar hacia la derecha para los bienes normales, es decir que si me aumenta mi ingreso, el consumo de los bienes normales al mismo precio de antes va a haber una mayor cantidad demandada, con lo cual se desplaza hacia la derecha. Podemos ver el ejemplo del punto de precio en 40. Fíjense que la cantidad demandada en la curva original era de 200 unidades y ante el aumento de ingreso aumentó la cantidad demandada a 350 más o menos, que viene a ser la curva celeste. Y se desplazaría la curva de demanda hacia la izquierda para el consumo de los bienes inferiores. ¿Por qué? Porque al aumentar mi ingreso yo decidí suplantar esos bienes inferiores por bienes normales. Entonces, fíjense que a un precio de 40, donde mi demanda era de 200, pasé a consumir de esos bienes inferiores más o menos 80 unidades, está por debajo de las 100 unidades. Bueno, nos despedimos hasta la próxima clase. Chau, chau.